están? Es para mí una alegría volver a acompañarlos en este espacio donde comentamos el Evangelio cotidiano. Bueno, el Evangelio de hoy es del Evangelio de San Juan. Vamos a leer el capítulo 6, versículos 22 al 29. Y dice así: a la mañana siguiente, la gente que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que un bote, siendo así que los discípulos se habían ido solos y Jesús no se había ido con ellos. Desde Tiberíades llegaron otras barcas y atracaron cerca del lugar donde el Señor dio gracias, y ellos comieron el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Palabra del Señor. Bueno, en este Evangelio de San Juan, ¿no es cierto?, que viene inmediatamente después de la multiplicación de los panes, donde Jesús ha dado de comer a 5.000 personas, hay varios aspectos interesantes. Bueno, en primer lugar, que la gente que busca a Jesús lo hace con una fe más bien inmadura, ¿no es cierto? Se van quedando solamente en el signo y no trascienden más allá del signo con qué es lo que Jesús realmente quería decir con esto. De alguna manera pensaban que el Mesías era alguien que iba a alimentarlo, de una manera quizás como más física, ¿no es cierto? En segundo lugar, bueno, se pone, a raíz de esto se pone también en tensión, ¿no es cierto?, qué es lo que es esta comida que es perecedera, que es este pan, que en general la gente al parecer malentendió, que era lo que el Mesías iba a venir a hacer, y esta comida más imperecedera, este alimento, ¿no es cierto?, que perdura y que trasciende, ¿no es cierto?, y que es algo además que es típico de San Juan. Y por último aparece esto tan hermoso que es el símbolo de la otra orilla, ¿no es cierto? En la primera orilla veíamos a Jesús que había hecho el milagro y había generado este malentendido en la gente, ¿no es cierto?, con la multiplicación de los panes, y los había llevado a confusiones. Y al día siguiente vemos a Jesús en la otra orilla junto con los discípulos y con esta gente que de alguna manera lo seguía y lo buscaba. Entonces, para llegar a la otra orilla hay que atravesar, ¿no es cierto? Hay que atravesar el agua, hay que atravesar tempestades, a veces temores, y abrirse a esta absoluta confianza en Dios, que es lo que de alguna manera Jesús ha experimentado por su relación que tiene con Dios Padre, por su enraizamiento en Dios. Entonces, para nuestra oración personal, quizás podríamos preguntarnos: ¿cuáles son esas otras orillas a las que debemos pasar y que a lo mejor nos asustan, nos tememos de repente dar ese paso al que el Señor hoy día nos invita? Que el Señor nos bendiga a todos, y ya nos veremos en una próxima oportunidad comentando el Evangelio cotidiano.